Frecuencia modulada. 999 Mar del Plata. Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, esta es la 99.9, estamos en este inicio de semana, en este día 20 de mayo, en donde, bueno, en definitiva, si algo va a ocurrir durante toda la semana, que estamos en la semana de mayo, en donde es un buen momento, en más de un sentido, para mirar aspectos de nuestra historia, para reconocernos en nuestra historia, para ver aspectos que tienen que ver con lo que ha sido la construcción del tránsito larguísimo de la independencia a lo que es la construcción de la República, y de la construcción de la República en el contexto de la democracia, a un sistema y a un esquema que deba servir para que la estructura social nos dé a todos la oportunidad, en un marco de libertad, de pluralismo, de poder llevar adelante nuestras ideas, nuestras ambiciones y encontrar, por supuesto, el escenario necesario, que esa sí es una responsabilidad de la conducción del Estado, de un ordenamiento macro que libere las potencialidades y permita realmente crecer. Con respecto a esa semana de mayo, y no es que no voy a hablar de lo que está pasando en tiempo presente, por supuesto que tiene que ver que sea la semana de mayo con lo que está pasando en tiempo presente, hay un conjunto de elementos que a mi criterio deben ser vistos y deben ser evaluados. Por supuesto que está, como siempre, la idea de aquello que muy sintéticamente se le enseñó a generaciones, en las, por lo menos hablo de los que nacimos y nos criamos en la provincia de Buenos Aires, en el manual del alumno bonaerense, en su, yo diría, diseño a lo largo de décadas. Una idea muy chiquita, muy inspirada en el modo en que Bartolomé Mitre contó la historia de la Argentina, con muy profundos recortes, dejando, digamos, segmentos importantes de todo el contexto de lo que estaba ocurriendo. Quizás, te lo digo pensándolo rápidamente, ¿no? En un recorte de tanta dimensión que no sé si no ha marcado el modo y la forma en que todavía hoy se desarrolla la comunicación en la República Argentina. Me pregunto si no es tan profundo que ha llegado a eso. Si vos mirás el diseño del manual del alumno bonaerense y el recorte al diseño del marco histórico en el que ocurrieron los hechos, no sé si todavía hoy esa influencia de Mitre y el modo de recortar y expresar la historia no ha tenido mucho que ver con cómo hoy todavía se sigue recortando en el presente el desarrollo al respecto de lo que ocurre. No, debo decirte que crucé las dos líneas ahora y estoy pensando en eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo sencillamente porque el escenario internacional marcó profundamente lo que pasó en este lugar, en las tierras baldías del imperio. ¿Y qué quiero decir con esto? En realidad el criterio de tierras baldías lo tomo de una de las series de la saga Star Trek, que era Deep Space Nine, que siempre hablaban de un espacio misterioso en la lucha entre la Federación y los Klingon, que eran las tierras baldías, ¿no? Siempre me quedó la idea de las tierras baldías, un lugar así donde, bueno, no hay nada, es un páramo. Y realmente el virreinato del Río de la Plata eran las tierras baldías del imperio. ¿Por qué eran las tierras baldías del imperio? Cuando uno mira el mapa de las Américas hoy, no puede pensar a Argentina con su desarrollo territorial, con su historia cultural rica, con su historia política intensa, con su capacidad de generar líderes que marcaron a las Américas y marcaron muchas veces también al mundo, como un lugar menor.
se tiende a pensar además en la lectura de la Revolución de Mayo, contada en el Manual del Alumno Bonaerense, en el contexto del recorte del diseño histórico por parte de Mitre. No es porque Mitre escribió el Manual del Alumno Bonaerense, claro, antes de que empiecen a darle al teclado, ¿no? Estoy vinculando un modelo de diseño cultural de contar una historia. Una situación más que interesante, porque justamente el centro del imperio estaba en lo que hoy es Bolivia. La mayor parte de aquellos que eran los intelectuales de la época se formaban en la Universidad de Chuquisaca, y quienes eran de familias poderosas, con dinero, completaban esa información, cruzaban el Atlántico y completaban su formación, en general, en las universidades españolas, en particular en Salamanca. Pero todo ocurría en un contexto internacional que tenía que ver, primero, con la Revolución Francesa, las ideas de libertad, fraternidad, igualdad, ideas que hoy están vigentes todavía. Hoy todavía las sociedades pujan por la libertad, pujan por la igualdad y aspiran a la fraternidad. Tema complejo, una aspiración maravillosa, compleja para la conducta humana, la más primaria de las conductas humanas, que suele ser el egoísmo, la envidia, la malicia. Lo concreto es que después de la revolución, después del periodo de inestabilidad, la Revolución Francesa, que fue extremadamente sangrienta, voluptuosamente sangrienta, y después del periodo de inestabilidad que eso le significa a Francia, aparece Napoleón. La contracara de todo eso es Napoleón y un proyecto de ordenamiento y un proyecto europeísta con égida francesa sobre el resto de Europa. Lo concreto que en ese marco, el 5 de mayo de 1808, se produce en Bayona la abdicación de los Borbones. Cuando Carlos IV y su hijo Fernando VII son obligados a abdicar sus derechos al trono a favor de Napoleón, quien lo cede a su hermano José, ¿sí? José Bonaparte, que ocuparía un periodo triste, patético y a veces con rasgos hilarantes del poder francés sobre España, una España que se alza desde los cabildos que repudian este acuerdo, porque la primera insurrección ocurre dentro del propio Reino de España, cuando los españoles no aceptan la abdicación, que ocurre el 7 de mayo de 1808, y el fervor confrontativo, ese fervor confrontativo se da desde los cabildos que declaran la emancipación de los reyes borbones y claman por una España distinta, diferente, con variantes y variables. Es más, podría abundar, la propia historia libertaria de San Martín comienza con los enfrentamientos que se generan en la propia España frente al opresor francés. Pero digo, vinculo todo esto primero porque es Semana de Mayo y segundo porque tiene que ver con aspectos maravillosos de la historia argentina que debemos rescatar. Buenos Aires no era el lugar más importante de las Américas, era sencillamente el puerto por el cual buena parte de la riqueza que se generaba en el altiplano donde estaba el centro de la riqueza, insisto, en lo que hoy es Bolivia, salía por este puerto. Que por supuesto además tiene, como gustan decir muchos, una historia fuertemente vinculada al tema de la cuestión del contrabando, la vinculación con los ingleses en el tema del contrabando y la puja que había en ese momento en el marco de la lucha de las naciones europeas consolidando su poder territorial urbi et orbi. Pero esta Semana de Mayo nos encuentra a nosotros en un año de un predicamento muy especial, cuyas líneas generales, por supuesto, son básicamente conocidas por ustedes, y que remedo en repaso al respecto de lo que sostengo cotidianamente, será una elección, la de este año, marcada entre la decepción y el espanto. Debo decir de paso, tengo un amigo que tomó la frase y la subió en su página de Facebook, sin acreditar derecho de autor, pero bueno, está todo bien. Las cosas cuando expresan una idea vuelan solas, no necesitan de copyright. En el día de ayer hubo una multiplicidad de encuestas lanzadas en cuentas de Twitter.
para todos los públicos, para todos los públicos. En la mayor parte de ellas, Mauricio Macri sigue obteniendo un diferencial realmente muy importante. También debo decir que durante el fin de semana y a partir del conocimiento del anuncio de la expresidenta, donde por primera vez en la historia política de la humanidad, quien va a ocupar el lugar menos relevante, que es el vicepresidente, pero que por supuesto presidirá el Senado, anuncia quién es el candidato a presidente. Candidato a presidente que horas antes en una radio metropolitana, en una entrevista, había dicho que no había que reeditar aquello de Cámpora al gobierno, Perón al poder, diciendo ahora en otra entrevista que ni Cristina es Perón, ni él es Cámpora, lo cual me hizo acordar cuando Cristina dijo que ni Alacino era general, por el senador entrerriano, el Choclo Alacino, ni ella era el sargento Fernández. Las palabras no pueden ocultar los hechos. Los hechos indican claramente que hay un escenario político y que nadie que estuviese ganando por entre 9 y 4 puntos en cualquier encuesta, si las encuestas fuesen serias y algo para atender, podría de alguna manera ser o expresar en algún sentido una cuestión que tuviera que ver con decir, bueno, no, yo ahora realmente me voy a correr un paso. Bueno, ayer además hubo una oleada enorme de acciones políticas buscando una vez más instalar a Sergio Massa como una opción. Hay una fantasía nueva, que es qué pasaría si Massa fuera candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada, pasaría lo mismo que pasa con Massa candidato a presidente. Nada, el desgaste que tiene Massa es fenomenal. Y además es fenomenal porque Massa no responde lo que le han preguntado insistentemente a través de las redes en 1, 2, 3, 6, 20.000 oportunidades, que es esencialmente su relación con los esquenazi, una explicación sencilla que le pide a la gente. Dice, Massa, discúlpeme, si ¿usted de qué vive? ¿Qué hace usted? ¿Cómo sostiene usted su familia, su estructura? ¿De qué vive usted? Bueno, en este momento es la hora 7:15. A nivel local tenemos muchas cosas para compartir, realmente muchas cosas para compartir. Un evento político interesante llevado adelante por Unidad Ciudadana aquí en Mar del Plata, que veo que recorre el mismo espinel de cobertura que recorría Pulti. Un tema que nos impactó mucho un montón de amigos que solemos hacer algún que otro café ahí en el cine de Avellaneda. 2 delincuentes redujeron al personal, robaron pertenencias a los clientes, escaparon en motocicleta, entraron encapuchados. Esto ocurría a las 8 de la mañana del día domingo, el día de ayer. Está interviniendo el fiscal Berlingeri. Bueno, hay muchas cámaras ahí, esperemos que en algún lugar, en algún punto, se capten las imágenes. Ocurrió la convención provincial del radicalismo. En esa convención provincial se ratificó por aplastante mayoría la pertenencia a Cambiemos. Interesante en ese sentido la cuestión. Bueno, la verdad, la gente está inmensa. Tenemos mucho, pero mucho para compartir. En ese contexto de lo mucho que tenemos para compartir, tenemos un tramo que está extendido, tan extendido está, que el propio Alberto Fernández ha dicho que está podrido de verse en la televisión, ¿no? O escucharse en la televisión, cuando él era crítico de Cristina. Lo hacemos en un instante.